Dios les bendiga, remanente fiel. Seguiremos con el estudio de la palabra de Dios, como lo hemos estado haciendo a través del tiempo. Y en esta oportunidad entraremos a escudriñar el corazón de Dios en lo referente a lo que su Hijo Jesucristo enseñó antes de ser torturado y colgado del madero. Como siempre, nuestro libro de fe y práctica es la palabra de Dios, la Biblia. Para muchos es solo un libro, para nosotros es la revelación de nuestro Padre, que nos quiere mostrar su voluntad, que nos abre su corazón, nos permite la entrada a ese lugar santísimo. Ese lugar santísimo que es su corazón. Y en su corazón nos encontramos con todo lo que Jesucristo les enseñó a sus 12 discípulos y todo lo que Él predijo y todo lo que Él declaró en las últimas enseñanzas que hizo a sus seguidores. Por tanto, vamos a ver la visión de cada uno de los 4 evangelios con respecto a este evento. Entraremos a escudriñar las Escrituras con la visión de cada uno de los apóstoles que la recibieron directamente del Hijo de Dios, el Mesías. Veremos que a pesar que Mateo, Marcos, Lucas y Juan recibieron la misma enseñanza, estas fueron recibidas de diferente manera por cada uno de ellos. Como siempre se les recuerda, tomen sus Biblias, sigan estos estudios con su Biblia, para que vean que estas cosas son así y no haya lugar a duda o interpretación, porque el error en la doctrina de las religiones es interpretar lo que Dios dice. No es creer lo que está escrito, es interpretarlo. Y cada uno lo interpreta de acuerdo a su visión. Es muy diferente lo que ahora vamos a encontrar con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ellos ven su visión de un evento. Ustedes pueden experimentarlo sentándose en un lugar de la mesa y viendo lo que les rodea, después sentarse en otro lugar en la misma mesa y van a tener otra visión del mismo evento, pero no están interpretando lo que ven, sino están relatando lo que vieron y escucharon. Eso es lo que vamos a encontrar con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las diferentes visiones de cada uno. Y esto también se basa en la educación de cada uno de ellos. Uno era médico, el otro era cobrador de impuestos, etc. Así que entremos entonces en esta gran aventura, en este gran desafío, que es conocer y entender la voluntad de Dios. Mateo 26:6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 26:7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Mateo 26:8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Cuál era la motivación de los discípulos? ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? El dinero. Esa era la motivación y la preocupación por el dinero, no como su maestro había sido bendecido. Mateo 26:9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. La pregunta que cabe aquí y que se les puede hacer a todas las religiones: ¿en algún relato de la palabra de Dios se muestra que Jesucristo regala dinero a los pobres? Pregúntense. ¿Jesucristo regala dinero a los pobres en algún lugar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan mientras que él cumplía su ministerio? ¿Regaló dinero a un ciego, a un minusválido, a un cojo? ¿Por qué entonces las religiones lo hacen? Porque trabajan con los sentidos.
Es más fácil, es más fácil mostrar lo dadivosos que son regalando dinero en vez de decirle a un cojo, en el nombre de Jesucristo, la sanidad está disponible, si tú crees, levántate y anda. Difícil, ¿no? Pero es así. Prefieren ir a una cárcel a, a hablar la palabra. ¿Por qué no liberan a todos los encarcelados que se mueven en la calle todos los días? Porque nadie les escucha. ¿Te han dado cuenta de eso? Tratan de parar a la gente en la calle y son muy pocos los que le escuchan. En cambio en la cárcel lo tienen a todos reunidos. No tienen necesidad de ir a buscarlo. ¿Entienden ahora? Jesucristo nunca fue a una cárcel, nunca fue a un hospital, nunca regaló dinero. ¿Por qué las religiones lo hacen? Porque se mueven por los 5 sentidos, se mueven por la carne, no por lo espiritual. No operan el poder de Dios. Entonces le es más fácil hacer cosas a los 5 sentidos para ser visto de los hombres. ¿Entienden ahora? Mateo 26:10. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Mateo 26:11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Habrá pobres? Siempre va a haber pobres. Pobres espirituales y pobres en lo material. Los espirituales, como está escrito, porque nadie les ha hablado, porque no han conocido, no han entendido o no han creído. Y los pobres físicos es básicamente porque no han creído lo que Dios ha prometido. Porque si Dios dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿por qué andan buscando plan? ¿Por qué andan pidiendo plata para pan en la calle? Porque no creen esta promesa. Dice: salario hay para tu trabajo. Tampoco creen eso. Le es más fácil salir a mendigar, le es más fácil inspirar lástima que creer y hacer una labor con sus manos. Y Jesucristo lo sabía. Cuando Él hablaba, no hablaba de pobres físicos, hablaba de pobres espirituales, porque toda la clave de toda la creación es entender que esta vida es espiritual. Cuando nosotros la vemos carnalmente por los 5 sentidos, es cuando el adversario trabaja con nosotros. Es así. Si yo veo lo que está ocurriendo a mi alrededor, pero no lo veo espiritual, entonces yo voy a andar gritando lo mismo que los demás: delincuencia, que falta dinero, que no hay trabajo, porque no estoy confesando lo que Dios dice en su palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todas las situaciones de la vida yo tengo que verlas espiritualmente. Cuando Dios habla en su palabra de pobres, pobres espirituales. Cuando habla de encarcelados, encarcelados espirituales. Enfermos, enfermos espirituales, como ya lo hemos visto en nuestra enseñanza. Todas las enfermedades, todas, son producidas por espíritus diabólicos que están atacando a esa persona porque esa persona o está débil, o le falta conocimiento, o ha creído los dardos de fuego que el adversario le ha mandado. Podríamos hablar mucho con respecto a eso, los dardos de fuego, con respecto a las enfermedades. El mundo está predicando miedos y temores con respecto a enfermedades que están a través del mundo. Pero, ¿qué dice Dios? Que entregó a su Hijo Jesucristo y que por su llaga nos sanó. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la duda? Porque no creen. Entonces participan en las cosas del mundo haciendo lo que el mundo hace. Mateo 26:12.
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Recuerden, aquí está hablando a sus discípulos antes siquiera de la última cena. Son las últimas enseñanzas que él hizo. ¿Se dan cuenta? Jesucristo sabía lo que él tenía que padecer por nosotros. Él sabía. Y fue obediente a su Padre. Y obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Dios su Padre le había revelado su propósito, cuál sería su destino en la tierra, y Jesucristo, su Hijo primogénito, se sometía y obedecía. Recuerden, nosotros debemos vestirnos con la mente de Cristo. ¿Estamos sometiéndonos a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Háganse esa pregunta. Se les ha dicho muchas veces, pregúntense. Háganse preguntas, así como los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, familiares pequeños, siempre están preguntando todo, aunque uno se lo haya dicho una y dos veces. Siempre vuelven a preguntar. Pregúntense. Si Jesucristo se sometía y obedecía a Dios, y nosotros debemos vestirnos con la mente de Cristo, ¿nos estamos sometiendo y obedeciendo a Dios? Mateo 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Para entender el porqué del énfasis en el dinero de Mateo, veamos quién era Mateo. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Mateo era recaudador de impuestos. Esa era su motivación con el cuidado del dinero. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Marcos 14:4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Marcos 14:5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban en contra de ella. Lo primero que debemos notar, que Marcos habla en tercera persona. No está hablando de sí mismo. Dice, hubo algunos que se molestaron. Hubo algunos que se enojaron. ¿Te dan cuenta? Marcos no se enojó. Pero Mateo sí. Son el mismo hecho, diferentes visiones. Es lo que yo les decía con el ejemplo de la mesa. Siéntate en diferentes lugares de la mesa y la visión va a cambiar siendo el mismo hecho. Notan la constante el amor al dinero. Habiendo sido testigo que Dios mismo testificó que Jesucristo era su Hijo, y habiendo visto que aún los espíritus diabólicos le reconocían como Hijo de Dios, y habiendo sido enseñados por el Hijo de Dios sobre el dar, el amor, vieron la multiplicación de los alimentos por medio de operar el poder de Dios, muchos vieron descender el Espíritu de Dios sobre él desde su bautismo. Sabían que hacía la voluntad del Padre poniéndolo primero. Todo eso fue olvidado por estos hombres por el amor al dinero y cayeron en las murmuraciones. Marcos 14:6. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Marcos 14:7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué era bien? Porque esta mujer con su hacer bendijo la vida de Jesucristo, y muy por el contrario, él dijo que lo estaban preparando para la tumba. Y preparar a una persona para la tumba se hacía cuando había muerto, y esta mujer, a los ojos de Jesucristo, viéndolo espiritualmente, lo estaba preparando en vida. Mateo, que era recaudador de impuestos, le preocupaba el dinero, mientras que Marco
miraba desde fuera lo que los demás pensaban. Notaron que Jesucristo dice hacer el bien, no dice dar dinero. ¿Qué mejor bien que en llevar liberación por medio de la enseñanza correcta de la palabra de Dios a las gentes, dando liberación de las prisiones y cadenas con el que el adversario los tiene atados? Pero el mundo, influenciado por el diablo, hasta hoy enseña que se ayuda a los pobres regalándole dinero, lo que lleva a esa persona que es ayudada a ver que puede vivir de la caridad ajena, que puede vivir de la creencia ajena. Lo toma como un estilo de vida, por lo tanto se convierte en un zángano que vive del esfuerzo y del trabajo de otros, y como resultado y consecuencia no llega a vivir la vida en abundancia espiritual y material que Dios promete en su palabra. Ahora entienden por qué un hijo de Dios no debería de dar dinero a todos los mendigos y a toda la gente que anda pidiéndolo, porque ellos viven de eso. Y aunque ustedes no lo crean, deténganse un día a mirar cuánta plata reciben esa gente. Es mucho más de lo que usted y yo ganamos con un trabajo, cumpliendo horarios, respetando una jefatura, sometiéndonos a un líder. Es mucho más lo que ellos ganan diariamente, lo que nosotros ganamos con nuestro trabajo. Pero ¿sabe dónde está la diferencia? Que aunque nosotros ganemos menos, la promesa de Dios que multiplicará nuestra sementera, es ahí la diferencia. Porque ellos pueden ganar mucho dinero, pero vivir y moverse dentro de su miseria. Un hijo de Dios, aunque gane menos que un mendigo, aunque produzca aparentemente menos que un mendigo, Dios multiplica esa sementera si ese creyente cumple todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios. ¿Te han dado cuenta que hay algunos que dicen que el diezmo está en la ley? Entonces, por tanto, como está en la ley, no lo practican. Y le dicen a la gente que no deben hacerlo, porque ya eso es ley. Entonces, como ley, Jesucristo cumplió la ley. Pero esa misma gente le pide a los que le escuchan que se pongan trapitos en la cabeza, porque está en la ley, que tienen que respetar ciertos días de la semana o ciertas fechas, porque está en la ley. ¿Me pueden explicar por qué toman ciertas partes de la palabra para respetarla, ciertas partes la niegan? Porque no han entendido. Es cierto, todo el mundo le decimos Antiguo Testamento desde Génesis 1.1 hasta Mateo 1. Todo el mundo le decimos ley, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que en ese periodo sí se respetó la ley por el pueblo de Israel. ¿Y cuál era la ley? Aquella ley que condenaba al hombre a muerte por los hechos que hacía no cumpliendo lo que Dios había mandado. El que se echaba con varón como con mujer, muerte. Aquel que se metía con la nuera, muerte. Aquel que robaba o asesinaba, muerte. Eso es la ley. Pero recuerden, lo hemos estudiado, hay mandamientos, hay leyes, hay preceptos, hay ordenanzas, y no son ley. El diezmo es un mandamiento, no es ley. Porque el Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, si no diezmaba, no moría. ¿O sí? No moría. Y ustedes pueden verlo con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Unos se levantaron y hicieron un ídolo y murieron. Porque Dios decía que no había que hacerse ídolo, y eso estaba en la ley. Y eso lo encuentran en el Levítico. Y hay leyes que hoy día, para aquellos que toman ciertas partes de la ley, deberían de estar matando pajaritos. Porque en ese tiempo se sacrificaban pajaritos, animales, para expiar sus pecados. Esa es la ley, para que entiendan. Esa es la diferencia de la ley.
Y se le llama ley a toda esa parte de Génesis 1.1 a Mateo 1, porque todo ese pueblo, el pueblo de Israel, los descendientes de las 12 tribus de Israel, la respetaban. Y estaban regidos por ella. Por eso se le llama ley. Incluso se puede decir que está dentro de la ley Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque Jesucristo vino a cumplir la ley. Él respetaba la ley. Jesucristo no robó, Jesucristo no mató, Él cumplió todo. Por eso, dentro de esa ley, Jesucristo enseña algo con respecto al dinero. ¿Se acuerda lo que dijo? Oye, están cobrando los impuestos. Y él, Jesucristo, le dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si no te duele pagar los impuestos a un gobierno, ¿por qué te duele diezmar de lo que Dios te bendice tu vida? Pero vamos a estudiarlo. Hace mucho tiempo que estoy amenazándolos. Le estoy diciendo de que vamos a estudiar el diezmo. Pero si han puesto atención, ya todo ha sido dicho. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada. Volvamos a leer Marcos 14:8. Ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Marcos 14:9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Ahora veamos a Lucas. ¿Cuál era su interés? ¿Cuál era su visión? Él se preocupó de mostrar cada una de las enseñanzas de Jesús. Fue fácil encontrar un comienzo para la última enseñanza de Jesús, el que sería el Cristo de los evangelios anteriores, pero con Lucas muy diferente. Él consignó todas las enseñanzas que hizo el Hijo de Dios como una, sin margen de tiempo, pero con diferente tópico, con diferente visión. Lucas 28. Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Se acuerdan? Jesucristo está siendo confrontado por los religiosos que le preguntan con qué autoridad él ejercía y hacía esos milagros y enseñaba de esa manera. Y él le hizo una pregunta. ¿Por qué Jesucristo hacía pregunta? Porque de esa manera le hacía trabajar la cabecita a la gente, le hacía ver las cosas con lógica. Yo siempre le he dicho, la palabra de Dios es lógica. Y Jesucristo, ante la insistencia de estos religiosos, porque ellos no quisieron responder, Jesucristo les dice, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesucristo confrontó a religiosos fariseos y saduceos, llevándoles a la parábola del dueño de la viña, mostrándoles a estos en qué se habían convertido y lo que le harían a él. Lucas 20:13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Lucas 20:14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Si nosotros tomamos esta parábola y la traemos a nuestros días y la confrontamos con las religiones, ¿con qué nos encontramos? Léalo de nuevo. Entonces el señor de la villa, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? El dueño del oro y la plata. ¿Qué hizo Dios a aquel que tiene a la tierra por estrado de sus pies? Para que la gente creyera, nuestro Dios envió a su Hijo amado. ¿Y sabes cuál es el propósito? Porque Dios es espíritu, a él no lo veían sus milagros, señales, maravillas, sacó agua de la peña, alimentó a la gente con carne, le dio maná del cielo. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a su hijo para que vieran
a Dios reflejado en él, para que Jesucristo su Hijo manifestara a su Padre, haciendo milagros, señales y maravillas, mostrando todo el poder de Dios, mostrando la sabiduría, el amor, la preeminencia que él tenía sobre todas las cosas por su creencia. Para eso envió a su Hijo. Entonces el Señor de la Villa dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi Hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Como a Dios no lo veían, Dios era espíritu, según Juan 4:24. Entonces mandó a su Hijo para que vieran en manifestación. ¿Recuerdan que estudiamos Juan 1:1? El verbo, que era la palabra, Jesucristo manifestó todo lo que Dios había dicho. Lo hizo viva la palabra. La mostró en acción la palabra de su Padre. Por eso él decía que él no hacía nada que su Padre no le mandara. Él hacía y hablaba todo lo que su Padre le mandaba. ¿Entienden? ¿Ahora entienden esto? Enviaré a mi Hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. ¿Qué hizo la gente? Lucas 24:14. Más los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. ¿Qué hicieron las religiones hoy día siguiendo las doctrinas de una religión perversa? Como también ya lo hemos visto, decidían los concilios de Nicea y de Constantinopla. Mataron al Hijo de Dios. ¿Y cómo lo mataron? Lo pusieron al mismo nivel de Dios, diciendo que era Dios. Lo vemos. Concilio de Nicea y Concilio de Constantinopla. Eso fue lo que hicieron. Mataron al Hijo de Dios. Lucas 20:14. Más los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y las religiones ha hecho eso. La gente ya no es el pueblo de Dios. Son sus ovejas. Y como sus ovejas, las trasquilan, sacan la lana, se alimentan de ella. Tan gorditos. Eso hacen los líderes religiosos hoy día. Y fue lo que los religiosos judíos hicieron. Volvamos al relato. Más los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Esto es lo que Jesucristo le estaba enseñando y confrontando a estos religiosos. Y fue lo que los religiosos judíos hicieron. Mataron al heredero, al Hijo de Dios, le crucificaron. Hoy día en las diferentes congregaciones, algunos líderes vuelven a matar al heredero al considerar la Grey como su propia gente, teniendo a sus seguidores como su sembradío particular, del cual obtienen su sustento. Lucas 20:21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Lucas 20:22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Cuánta gente en las religiones están preguntando lo mismo? ¿Se lo preguntan? ¿Es correcto dar el tributo al gobierno? Más Jesucristo, más Él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Hoy día pasa también lo mismo. ¿Cuántos preguntan solapadamente si es lícito dar el diezmo o lisa y llanamente se niegan a darlo, aduciendo que el diezmo era para la otra administración? Solo para ese tiempo. Lo extraño es que siguen viviendo bajo la ley y no bajo la gracia. Por otro lado, si pagan sus impuestos al Estado, olvidando lo que el Hijo de Dios enseñó. Lucas 20:23. Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: de César. Lucas 20:24. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. O se hace y se cree toda la palabra revelada de Dios, o no se hace nada. Para Dios es blanco o es negro, o es frío o es caliente. No hay términos medios.
Yo no puedo estar bien con Dios y con el diablo. ¿Se han dado cuenta que hay un dicho en el mundo que dice eso? Que está bien con Dios y con el diablo, es decir, no se quema, según él. Pero con Dios no hay términos medios. Es mejor no hacer la palabra en ninguna parte que hacerla a medias, porque las consecuencias son las mismas. Las mismas. Yo no puedo ir a un templo, golpearme el pecho, saltar y gritar amén y aleluya si no he confesado a Jesucristo como Señor de mi vida y no he creído que Dios lo levantó de los muertos, sabiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el mediador entre Dios y los hombres. No saco nada. Con vestirme bonito, tomar un instrumento, tocar un instrumento en una congregación, poner luces, harta bulla, cantar, bailar, no saco nada. Sigo estando muerto, pero para mí, en mi mente, yo estoy bien con Dios y con el diablo. Estoy bien. ¿Por qué? Porque si Dios dice que no debo tomar el lugar de preeminencia que le corresponde a Él, entonces yo estoy en un lugar alto, cantando, hablando la palabra para que todos me vean que estoy más alto que ellos. Porque de eso se trata, mostrar la preeminencia del hombre sobre la grey, en vez de mostrar la preeminencia y la grandeza de Dios nuestro Padre y de aquel que dio su vida por nuestra salvación, a Jesucristo. Entonces todo lo demás toma preeminencia, la música, el canto, el baile, la bulla, los gritos, todo eso toma más preeminencia que la palabra revelada de Dios. Eso hacen las religiones. De esa manera hacen inútil y matan nuevamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas 20:27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. ¿Se dan cuenta que las mismas preguntas, las mismas dudas, las mismas negaciones se escuchan hoy día? ¿Y saben por qué? Porque el adversario, en su accionar para negar, para cegar los ojos del entendimiento a la gente, en su actuar, es cíclico, es repetitivo. Cada cierto tiempo hace las mismas cosas una y otra vez. ¿No me creen? ¿Cuál es la voluntad y la intención o el ministerio del diablo? Hurtar, matar y destruir. Quedémonos con la palabra matar. A través de la historia de la humanidad, ¿cuántas pestes, pandemias ha habido? La española, la negra, la amarilla, y ha matado a mucha gente. ¿Qué estamos viviendo hoy día? Es cíclico. Vuelve y hace las mismas cosas, porque de esa manera mantiene a la gente bajo miedo, bajo temor, bajo duda. Y esa gente deja de creer las promesas de Dios. Para los que nos gusta la historia y hemos leído en base a todo lo que ocurrió en esos tiempos, cuando morían 50 millones de personas por la peste negra, ¿hubo alguien que dijera en el nombre de Jesucristo levántate? ¿Hubo alguien que dijera Jesucristo por su llaga lo sanó? Nadie. Pero sí habían religiosos que andaban paseándose con una crucecita, haciendo sus juegos de manos a la gente. La religión siempre ha vivido y esa religión nunca ha creído lo que Dios dice. Lucas 20:34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Lucas 20:35. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Léalo de nuevo. Lucas 20:35. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cuántos hoy día enseñan que en la resurrección verán a sus seres queridos, a sus esposas o esposos que se han ido a dormir antes? Léase muertos para el mundo. Las emociones no existirán, es por ello que serán como los ángeles de Dios. Pero hoy día, ¿cuántos que se dicen creyentes
hablan con los muertos, mantienen viva la memoria del muerto, sabiendo que nosotros está durmiendo, sea creyente o incrédulo, porque todos van a ser despertados en la primera o segunda resurrección. Pero hablemos como el mundo habla, están muertos. ¿Qué dice Dios en su palabra con respecto a esto? Que su memoria es puesta en el olvido. Está puesta en el olvido. Puedo amar mucho a la persona, puedo guardar un lindo recuerdo, pero lo guardo en la caja fuerte del alma, como un recuerdo, una memoria. Pero no vivo en pos de ello, no estoy hablando con ellos, no le estoy pidiendo favores a ellos, estoy creyendo que ellos, los muertos, me están cuidando. ¿Han escuchado eso? No es que tu papito o tu mamita o tu quien sea te está cuidando desde el cielo. El cuerpo fue a la tierra, se convirtió en polvo. Si era creyente, el espíritu que había recibido del Padre vuelve al que lo dio, vuelve al Padre ese espíritu. Y el aliento de vida, ese respirar, se termina con el último aliento. Cuando exhala, el último aliento se termina, se acaba. Y eso es todo en el hombre. Cuando retorne, ese cuerpo va a ser levantado incorruptible, porque así está escrito. Así está escrito. Puede que haya puros huesos, no sé. Y Dios lo transforme, porque eso es lo que Él promete. Yo lo creo, esa es mi esperanza. No la veo, pero ¿qué es la creencia? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo lo creo. Y eso es lo que me motiva a seguir, la esperanza del cumplimiento de su palabra en todas sus partes. No pierdo nada. Mucho gano. Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿De quién está hablando? Jesucristo siempre hablaba de gente que creía en Dios. No hablaba de incrédulos. No le hablaba a incrédulos, sino que a los incrédulos les hablaba para sacarlos de las tinieblas que estaban. Léanlo. Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir. Le está diciendo que todos se van a dormir, no van a morir. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Quiénes van a resucitar primero? Todos aquellos que hemos creído en Dios. Y en la segunda venida, todo el mundo. Uno van a pasar para vida y otro para muerte eterna. No hay más. Y lo que hayas hecho aquí en la tierra, la calidad de tu creencia aquí en la tierra es la que mostrará cuál será el resultado de tu vida espiritual en el retorno de Jesucristo. ¿Tú te labras, has escuchado eso en el mundo? ¿Tú te labras tu futuro? Pues aquí es lo mismo. Lo que tú hagas aquí ahora, cómo creas, cómo actúes, cómo camines de acuerdo a la palabra de Dios, es lo que va a decidir qué va a pasar contigo cuando retorne Jesucristo. Lucas 20:38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Me entienden ahora? Están todos vivos, pero duermen. Están durmiendo. Por eso pudo venir Elías, por eso a hablar con Jesucristo. Por eso pudieron levantarse como un gran milagro y una gran señal de lo importante que fue la crucifixión de Jesucristo, que muchos resucitaron y se presentaron vivos. Por eso pudo ser resucitado Lázaro, Tabita, porque dormían. Lucas 20:38, leámoslo de nuevo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Lo entienden? Para Dios todos están vivos, solo están durmiendo. Así fue con Lázaro, no era su tiempo aún de irse a dormir, o el discípulo que cayó de la ventana. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba hablando? Fue tan largo su discurso que uno de los oyentes
se sentó en el dintel de la ventana y se cayó y murió y fue levantado. O la niña Tabita, que es por ello que fueron despertados, porque Dios es un Dios de vivo. Lucas 20:46. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que guardan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Léanlo de nuevo y miren a su religión. Léanlo de nuevo y miren a su religión. Mírenlo con los ojos de Dios, con los ojos espirituales. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas. Sabemos que hay varias religiones que les gusta vestirse con ropas largas, hombres y mujeres, o mujeres solamente. Y aman las salutaciones en las plazas. ¿Dónde los han visto? Y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Han visto a algún líder sentarse en lo último? ¿En lo último de la sala? Ellos tienen sus sillas. Y sus sillas especiales. Son mejores que las sillas del resto. Y están en el lugar alto, para que todos vean que ellos están sentados en el lugar alto. ¿Se cumple lo que está escrito, que el diablo se siente en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios? Sí, en todas sus partes. ¿Cuántos líderes tienen hoy ese comportamiento? ¿Cuántos de estos líderes tienen discípulos con esta misma motivación? Lucas 21:1. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Lucas 21:2. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Lucas 21:3 y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Lucas 21:4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Quieren ustedes ser como esta viuda pobre? Diezmen. Diezmen. Porque a sus ojos carnales es imposible tener más si de un 100% solamente tengo un 90%, porque el 10 lo diezmé. El 10% restante lo diezmé. A mis ojos carnales es imposible que eso pueda ocurrir, que yo vaya a tener más, siendo que ahora físicamente tengo menos. Pero a los ojos de Dios, nosotros echamos mucho más cuando diezmamos que aquellos que llegan a las congregaciones todos los días, que hay reuniones y se meten la mano al bolsillo, sacan las monedas y lo echan, ya sea en el librillo, en la cuernocopia o en los canastitos que hacen correr. Es así, porque nosotros, los que diezmamos, echamos lo que no tenemos, porque no nos sobra. Físicamente, recuerden, físicamente no nos sobra, porque podemos ver, tengo un 100%, tengo 100, en mi país son pesos, tengo 100 pesos, y yo diezmo, saco 10 pesos, y lo diezmo. Me quedan 90 pesos, no puedo tener físicamente más de lo que tenía antes de diezmar. Imposible, porque le saqué una parte. ¿Sabes dónde está la diferencia? En que esos 90 pesos restantes Dios los multiplica. Y los va a multiplicar en cosas tan simples como cuando voy a comprar, encuentro a mitad de precio. Me multiplicó la plata porque en vez de comprar uno voy a comprar 2 con el mismo dinero. De esa manera Dios abre los cielos para que lluevan bendiciones de que sobreabunde. Incluso si hay una necesidad tan grande, va a aparecer dinero donde no había. Y es así, esa es la promesa de Dios, y Dios las cumple cuando yo las creo. Lucas 21:3. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Lucas 21:4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesucristo, ¿qué vio espiritualmente en esta mujer? Agradecimiento, entendimiento que era la voluntad de Dios, que había una promesa y que Dios la cumpliría.
algo vio Jesucristo en esta mujer. Si no, también lo hubiese condenado. Porque tú no sacas nada con diezmar si no crees que es la voluntad de Dios. Si lo haces por obligación, ¿recuerdan? Que el dador debe ser dador de corazón alegre. Y no está hablando de la maquinita que bombea sangre, lo hemos visto muchas veces. Corazón es el cardio, el centro de creencia de la voluntad. Es ahí donde yo debo estar alegre de poder cumplir con ese mandamiento que es el diezmo. Debo estar gozoso en mi corazón de que tengo los medios como para poder diezmar en agradecimiento a mi Padre por lo que Él me ha bendecido. Malaquías 3:10. Más traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántas promesas y cuántos mandamientos tienes tú en un solo versículo? Malaquías 3:10. Primer mandamiento: traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Y te reta a creerle. Probadme ahora en esto. Pruébame. Eso es lo que Dios te está diciendo, te lo está diciendo tu Padre. Pruébame. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos. He ahí la promesa. Si yo cumplo con el mandamiento, Dios promete que abriré la ventana de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es la primera bendición que un hombre espera? Una mujer espera. Salud. Porque tú enfermo, por mucho dinero que tengas, no lo disfrutas. Salud. Y para ello, si yo creo, entiendo que por las llagas de Jesucristo me sanó. ¿Me abrió las ventanas de los cielos? Sí lo hizo. Sí lo hizo. Si tengo un techo donde vivir, tengo los medios para pagar para la gente que arrendamos, la gente que pagamos una renta, para los dueños de casa. ¿Tienen un techo donde vivir? Entonces sean agradecidos. Porque hay gente que no cree y está viviendo en la calle. ¿Entienden ahora? Todo es espiritual. Dice además que derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Va a llegar un momento en que tú vas a decir, no tengo necesidad de nada. Si tú crees. Va a llegar ese momento. Cumple con el diezmo. Hazlo. Yo les he dicho muchas veces, yo no creo en las religiones, ni creo en el uso que le dan al diezmo. Entonces, ¿qué hago? Ese diezmo, yo lo ocupo, así como lo ocupó Daniel, cuando entró al templo y se alimentó de lo que estaba dedicado a Dios, o como lo que hicieron los discípulos de Jesucristo cuando entraron al templo y se alimentaron con lo que había. Ese diezmo lo ocupo de dos maneras: para el beneficio y el movimiento de la palabra de Dios. Así de simple. Y hubo un momento en que compramos Biblias, porque en mi país las Biblias son muy caras hoy día, muy caras. Y tenemos Biblia guardada, porque sabemos que una de las intenciones del Dios de este siglo es que la gente esté ignorante. Entonces, la forma de hacerlo es subiendo de precio las Biblias para que la gente no tenga acceso a ellas, o haciéndoles disponible Biblias modernizadas. Tan modernas, que ahora Dios es mujer, tan modernas, que Dios ama todo, incluso sodomitas y lesbianas. Es tan moderna que pervierte la mente de la gente en vez de edificarla, consolarla, exhortarla, redarguirla para instruirla en justicia. Por ese motivo le hemos dicho en reiteradas oportunidades, vuelvan a su primer amor.
Vuelvan a su primer amor. Vuelvan a la palabra de Dios. Entre más antigua la Biblia, mejor. Nosotros trabajamos con la Reina Valera, como lo hemos dicho muchas veces, 1960, y corroboramos que lo que ahí está escrito también con la de 1909, la de 1596, con interlineales, porque la función es sacar la verdad del error. Y ahí nos hemos dado cuenta de cómo el adversario ha ido cambiando palabras y lo ha ido cambiando tanto en la mente, en el entendimiento, en la interpretación de la gente, y la lleva a la perdición. Malaquías, volvamos a leer, Malaquías 3:11. No olviden todo lo que Dios hará si nosotros cumplimos con los diezmos. Abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todo esto te estás perdiendo si no estás diezmando. Reprenderé también por vosotros al devorador. Así que Dios te va a proteger del ataque del adversario. No te destruirá el fruto de tu tierra. Hoy día no destruirá nuestro trabajo. En el trabajo donde estés no lo va a destruir. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Entonces todo lo que tú emprendas tendrá frutos. Porque tienes que aplicar la palabra a tu vivir diario. ¿Qué es lo que hace la religión? Entonces yo no diezmo porque ahora yo tendría que estar arrastrando sacos de trigo, no sé, o gravilla o animales al templo. Esa es su excusa. Pero la palabra es viva. Porque si bien pueden respetar los meses, los días y los años, trasladando esa ley a este tiempo, ¿por qué no traslado esta palabra a este tiempo? Si en ese tiempo el fruto de mis manos eran cosas físicas, eran trigo, eran animales, ¿por qué no traigo esa y la vivo hoy día? ¿Cuál es el fruto de mis manos? Dinero. Entonces de ese dinero yo también tengo que diezmar. ¿Por qué no? Porque los religiosos, aquellos que se niegan a creer lo que Dios dice, dicen que era solamente parte de la ley. Volvamos entonces con Lucas 21:5. Y algunos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, Lucas 21:6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuántas religiones hacen grandes edificaciones, hermosas edificaciones, pero está Dios con ellas? ¿Está Dios con ellas? Pregunten. ¿Qué sacan con tener un templo lleno? Que se convierte en una discoteca con bailarinas, cantantes y toda la parafernalia, si Dios no está ahí. ¿Qué sacan? Engañar a la gente. Ese es el propósito. Ese es el propósito del adversario, engañar a la gente. Lucas 21:7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Lucas 21:8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Para los que publicamos en Facebook, para los que nosotros tenemos portales en Facebook, ¿cuántos andan predicando que Jesucristo ya viene, el retorno ya viene? Y aunque sea cierto, ¿qué sacan con decir ya viene si ellos no tienen su lámpara encendida? ¿Recuerdan que también lo estudiamos? Que mantener la lámpara encendida era mantener la palabra de Dios viva en tu mente. ¿Qué sacan? Oye, Jesucristo retorna, está bien, va a retornar. Supongamos que retorna hoy día. Aquellos que hemos procurado vivir la palabra de Dios, nos iremos con Él.
Y aquel que predicaba que ya venía va a quedar con el que venía, ¿no? Y se va a quedar. Porque no está viviendo la integridad de la palabra de Dios. Por eso les digo, procuren con diligencia presentarse a Dios aprobado como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Viviendo ese solo versículo, ustedes van a llegar a ser un grande a los ojos de Dios. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. No vayas en pos de aquellos que te dicen que Jesús ya viene, porque cuando venga el Hijo de Dios Jesucristo en su retorno por la iglesia de gracia, por su cuerpo, los llamados, el remanente fiel, lo hará como ladrón en la noche. Lucas 12:39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 26:9. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Cuántos agoreros? Mira, hay peste, hay guerra allá y hay muerte acá, y siempre lo ha sabido. ¿O no han leído ustedes la historia? Si no la han leído, háganlo. Los judíos pelearon, hubieron guerra. Estamos hablando de los israelitas del Antiguo Testamento. Ellos pelearon, no una, sino varias. Después vinieron las cruzadas. Después vinieron la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Siempre ha habido guerras. A lo largo y ancho de la historia, siempre ha habido guerras. ¿Ha habido sediciones? Sí, muchas. Muerte de presidente a manos de gente que no los quería. Golpes de Estado. Dentro de la iglesia, asesinatos. Dentro de las congregaciones, peleas por el puesto. Siempre lo ha habido. Lean la historia. Lean la historia. Y se van a dar cuenta que siempre ha sido igual. Por los siglos de los siglos siempre ha sido igual. Así que tampoco puedo decir, mira, porque pasó esto, viene. Mira, la luna se volvió roja. Si hay un incendio forestal, el humo va a tapar la luna y la va a convertir en roja. Y eso no quiere decir que esta retorna. Vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Preparen su casa, simple. Prepárense todos los días. Hagan lo correcto para los ojos de Dios. Entonces, a la hora que venga, le va a encontrar su lámpara encendida. No tienen temor alguno. Porque a última hora no van a tener tiempo de hacer nada. Solo va a ser el lloro y el crujir de dientes. Así está escrito. Lucas 21:10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Se estará viviendo este versículo hoy día? Claro que se está viviendo. Hablen ustedes en contra de sodomita y lesbiana en la calle. ¿Qué les pasa? Hablen que Dios hizo disponible la sanidad por medio de las llagas de Jesucristo a todos aquellos que se están en una fila para inocularse porque hay una peste. ¿Qué les ocurre? Van a ser llevados a las cárceles ante los jueces y ante los gobernadores por predicar la verdad. Este versículo se vive hoy día.
Por eso les digo, háganlo, háganlo. Y se van a dar cuenta de lo que yo les digo es verdad. Vayan a un hospital y díganle, oye, está disponible la sanidad y si ustedes están aquí es por causa de espíritus diabólicos que lo están persiguiendo. Por eso les digo, sálvense. ¿Qué van a pasar? Te van a poner una linda camisa de fuerza y te van a mandar al manicomio porque estás loco. Este versículo es vivo y es hoy día. Y está ocurriendo momento a momento. Hay muchos que callan por miedo. Por miedo de ir a la cárcel, por miedo de ir a Interreyes y por miedo de los gobernadores. Entonces no lo predican. ¿Para qué me voy a meter ¿Para qué me voy a meter a las patas en los caballos? ¿Para que me pisen? Prefiero que no. Y eso hacen las religiones. Viven felices, cantemos, gritemos aleluya, aplaudamos a Dios. ¿Lo han escuchado? Parémonos para, sentémonos para. Hoy dirán que en este tiempo no son llevados a la cárcel. Y no es necesario. El adversario ya los tiene encarcelados en su propia mente, en temores, miedos, dudas, falsas doctrinas, prácticas cerradas, manteniendo a la creación de Dios en constante presión para que acepte la perversión como algo natural, para que calle ante los lobos rapaces, los ciegos guías de ciegos, los obreros fraudulentos. ¿Y qué estamos haciendo para oponernos? ¿Qué estamos haciendo para oponernos a todo eso? Callamos. Porque de esa manera tenemos la fiesta en paz. ¿Por qué me voy a meter en problemas? Entonces, si todos los demás aplauden, yo aplaudo. Si todos los demás saltan, yo salto. Si todos los demás se arrodillan y entierran la cabeza en el asiento, yo lo hago. Esa es la mentalidad que lleva a la gente a convertirse en religioso. No creyente. Porque el creyente, el que cree en Dios y su palabra, tiene poder para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. No le tiene miedo al adversario. No se oculta de él. Lucas 21:13, y esto será ocasión para dar testimonio. Todo lo que está ocurriendo, Jesucristo a mí me enseña, inspirado por Dios, de que será para dar testimonio. Oye, veo a todos temerosos, entonces yo les enseño que el temor no es de Dios. Veo a todos que están enfermos, entonces yo les sano por medio de nutrir su mente, sacándolos del error doctrinal. ¿Y por qué no? Sanarlos físicamente. A los encarcelados por el miedo, por las dudas, por los temores. Y ustedes lo pueden ver, algunos todavía andan con bozal. Miedo, encarcelado. Libérenlo. Levanten muertos. Todos aquellos incrédulos. Todos aquellos que no han reconocido a Jesucristo como Señor de su vida, llévenlo a que lo hagan. Van a resucitar a un muerto espiritual y lo van a llevar a una vida espiritual. Lucas 21:14, proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que os opongan. Se lo leo de nuevo. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que os opongan. La promesa que nuestro Padre nos hace a través de su Hijo es que su Hijo nos dará palabra de sabiduría para exponer la verdad y la voluntad revelada de Dios su Padre. Pero ¿cómo lo hará? ¿Qué medio usará nuestro Padre? Para nosotros que nos hemos adelantado mucho en el tiempo y en los estudios, sabemos que Dios en Cristo está en nosotros. Y eso lo encontramos como el gran misterio de Colosenses 1:27. Ahora ya lo sabemos. Pero a esta gente, el Hijo de Dios le está diciendo y le está haciendo una pregunta. Y nos deja una pregunta a todos, y les deja una pregunta a todos aquellos que no lo saben. La promesa que nuestro Padre nos hace a través de su Hijo es que su Hijo nos dará palabra de sabiduría para exponer la verdad y la voluntad revelada de Dios, su Padre. ¿Pero cómo lo hará? ¿Qué medio usará nuestro Padre? La palabra de Dios siempre tiene respuesta a todas nuestras preguntas. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios.
Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Juan 14:23. Léalo de nuevo. Primero dice Colosenses 1:27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y la edad. Porque a nadie se lo había revelado. ¿Se acuerdan que también está escrito que si el adversario hubiese sabido, jamás hubiese crucificado al Señor de Gloria? Porque él tentó a un Jesús, aún en el desierto por 40 días. Ahora tiene que lidiar con miles de Jesús que están en todos aquellos que hemos renacido. ¿Se acuerdan la promesa? Si usted hace la voluntad de mi Padre, yo y mi Padre vendremos a usted y haremos morada en ustedes. Eso está en Juan. Ahora hay muchos. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que Dios en Cristo está en mí si yo hago la voluntad de Dios. En estas respuestas que Dios deja establecidas en su palabra aclaran muchas dudas. ¿Por qué en el Antiguo Testamento los profetas no hablaron estos temas? Porque era un misterio que solo Dios tenía dispuesto el tiempo para revelarlo. ¿Y a quién revelarlo? Este misterio era que tendríamos a Cristo en nosotros. Esa es la nueva creación, el nuevo hombre creado según Dios. Pero que además seríamos la morada de Dios y que junto con Dios también estaría Jesús el Cristo. ¿Comprenden esto? En nosotros, que seríamos morada del Dios viviente, que nuestros cuerpos serían el templo de Dios. ¿Creen que Dios en Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo, la promesa? Pregúntense. ¿Creen que Dios en Cristo está en ustedes? Si lo creen, podrán vivir todo el poder de Dios en su vida, verán señales y milagros y maravillas, y verán que su sementera nunca le falta. Es decir, a sus bolsillos nunca tendrán necesidad. En su casa estará bendecida, tendrán salud, tendrán su despensa llena, porque Dios es el proveedor. Dios provee. Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Nos estamos viendo y seguiremos más adelante con la segunda parte de esta compartir.